sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Es molesto cómo siguen comentando mis videos respecto a los rumores de Taehyung con la chica de Blackpink e insistiendo que hable sobre esto cuando anteriormente ya lo había hecho, demostrando que la razón por la que las pocas personas que shippean a Taehyung con ella había comenzado por una simple foto mal editada que provenía de In The Soup, donde era Hoseok quien estaba en el carro con él, y creí que aquel tema iba a acabar e iban a dejar a Taehyung en paz, pero recientemente una persona filtró fotos editadas con el fin de perjudicar a ambos artistas con el hate que muchas personas les comenzaron a tirar por fotos que ni siquiera son reales. Dije que no iba a volver a hablar sobre ese tema, porque hasta mucho es hacerles ver lo ilógico que es shippear a Taehyung con una persona con la que apenas ha interactuado, pero estoy demasiado irritado por cómo ciertas personas están tratando a Taehyung por este simple rumor, por lo que vengo con la intención de que esto se sepa y difundir las pruebas que muchos se niegan a ver, por el hecho de alimentar un ship que no tiene ni el más mínimo criterio. Meses después de que el supuesto rumor de que ambos salían por la foto mal editada de Taehyung y esa chica en un carro, una cuenta de Twitter filtró una nueva imagen donde aparentemente se puede ver a esta chica y a Taehyung juntos, tomándose una selfie en el espejo mientras Taehyung está siendo arreglado antes de irse a París para el desfile de Celine. Dicha imagen causó furor en redes porque nunca se habían visto esas fotos siendo publicadas por Taehyung o ella misma como para decir que habían sido editadas de las fotos originales, por lo que demasiadas personas creyeron que el dueño de esa cuenta había entrado al iCloud de los artistas y había sacado dichas fotos de sus mismos celulares, causando que comenzaran a filtrarse por todos lados, aumentando más el morbo de las personas a tal punto que comenzaron a tirarle hate masivo a ambos. Luego fanáticos de BTS y Blackpink comenzaron a mandar correos masivos a HYBE y a GY para que confirmaran o desmintieran ese rumor, mas ninguno de los dos hizo nada por ellos, logrando que esa foto tuviera una gran relevancia sin sentido entre las redes sociales. Y después de no recibir algún tipo de respuesta, un ARMY se creó una identidad falsa y habló en privado con ese usuario para solicitar una edición falsa por correo electrónico, y este ARMY reveló que Gurumi Haribo estaba abierto a hacer ediciones falsas de cualquier idol por una suma generosa de dinero. Y según lo que este relata en el hilo que expone a quien trata de perjudicar a Taehyung y a esta chica, dijo que le había mandado un correo electrónico diciéndole que estaba buscando una edición para un nuevo escándalo, y pensó que si él decía la verdad y las fotos que había filtrado eran ciertas, iba a negarse rotundamente para confirmar que todo era verdadero. Lo que fue todo lo contrario, puesto que ese usuario respondió preguntándole que si a quienes quería involucrar en dichas fotos para dicho escándalo, por lo que puso en duda si de verdad hubieron personas que pagaron por una edición para que el rumor de Taehyung y ella siguieran circulando y generara más polémica, porque de otra forma, ¿quién querría que ambos siguieran estando en el ojo del público? Y la segunda foto que este usuario publicó el pasado 24 de agosto, luego de que éste le solicitara una nueva imagen para verificar que de verdad estaba haciendo sus trabajos, donde se pueden ver a ambos idols parados uno al lado del otro frente al espejo de la casa de Taehyung, aumentando el rumor de citas y más odio para los dos, la cual está demasiado claro que fue hecha a las prisas, por la baja calidad que le metió a este edit, empezando por el pantalón mal acomodado que según usó esta chica y la caja al fondo haciendo un contraste bastante extraño, y ni siquiera pueden decirme que es una buena edición por lo espantoso que son los lentes mal photoshopeados de Taehyung o sus brazos llenos de curvas como si hubiese querido tapar su mala edición. ¿Y qué se supone que es ese pantalón encima del otro que ni siquiera se encargó de corregir? Incluso puedo decir que mi prima de 6 años sabe hacerlo mejor. La verdad no me sorprendería que utilizara diferentes fotos y las combinara en una sola para que todos le creyeran por el simple hecho de no poder encontrar la original. Claramente no se puede confiar en una persona que incluso miente sobre su identidad, diciendo que es de Corea, cuando se demostró que la alada de su número de teléfono es de Azerbaiyán, aunque ni siquiera se quedó conforme con hundirlos más de lo que ya estaban por estas fotos, puesto que el 1 de septiembre nuevamente Gurumi Haribo volvió a difundir sus edits falsos en un día tan importante por el cumpleaños de JK y la colaboración de Namjoon, mas no volvió a hacerlo a través de Twitter, pues esta vez un grupo de personas creó un grupo en Telegram con más de 50 miembros al cual llamaron como BJ Gurumi Minions, hecho por los que shippean a Taehyung y a esa chica, quienes luego agregaron a Gurumi Haribo, el cual filtró esta otra foto de Taehyung según dándole un beso demasiado raro en la frente de la chica de Blackpink. Gurumi Haribo dijo en su Telegram personal que ya no publicaría más fotos de ellos dos porque habló con ciertas personas, pero luego fue y usó este otro Telegram para difundir más fotos sobre ellos
ellos dos a las 50 personas que estaban dentro de ese grupo, siendo demasiado tonto como para no confirmar que las personas de ese círculo eran fieles seguidores de sus edits, por lo que hubo un infiltrado que pasó toda la información sobre lo que se decía y publicaba de Taehyun y ella. Gurumi incluso pasó esta foto entre otras y el minuto siguiente lo borró para que supuestamente no se expandiera en redes porque ya estaba avisado, y se le hizo fácil asustar a esas personas diciéndoles que no era seguro para ellos difundir esa foto, porque él tampoco estaba seguro y que no podían manejar a GY de lo que éste hiciera, por lo que confiarían en su palabra. Pero de alguna manera alguien publicó la imagen en Twitter y las conversaciones que estaban teniendo en este grupo, por lo que Gurumi admitió que en realidad la foto era una edición intentando fingir que no publicó esa imagen antes. Y para lavarse las manos de todo esto, fue directo a su Telegram personal a decir descaradamente que él no estaba involucrado en la difusión de una nueva imagen cuando todo apuntaba que sí, y regresando al grupo a insistir con esas personas para que lo dejaran ver como inocente, diciéndoles que si admitían que él había hecho ese edit, iban a enfrentar problemas legales. Gurumi Haribo incluso siguió diciendo que la foto era falsa, mostrándose asustado porque se supone que no debía seguir haciendo esos edits, y su táctica de asustarlos diciendo que GY iba a demandarlos funcionó, porque luego todas esas personas comenzaron a decir que el edit no era de Gurumi, abandonando por completo el grupo de Telegram por miedo. Él verdaderamente admitió enfrente de todos que lo que hizo era falso, y muchos aún así siguen creyéndole cuando luego dijo que Taehyun no viajó a Los Ángeles para un show, que fue específicamente por el video de esas chicas cuando en realidad ese video se hizo en Corea del Sur. Realmente a mí no me importa si Taehyun está saliendo o no con una chica, a pesar de que mi ship favorito es el Taekook. Son temas de su vida privada y por lo tanto debemos respetarlas, pero que vengan a relacionarlo y hacer que demasiada gente vaya y le tire hate por ese simple hecho es pasarse sin justificación. De verdad tienen que ver el descaro con el que hace estos edits y mucha gente lo cree, solo por no poder encontrar las originales cuando al parecer son hechas de varias fotos. Literalmente estos fans sin sentido son los verdaderos, viven de puros edits, porque es todo lo que pueden obtener para un ship que no tiene ni el 2% de interacción más allá de verse de vez en cuando en premios importantes. Basta con lo que le hacen a Taehyun y basta con el odio que le tienen porque ha conseguido más de lo que todos quisieran incluso si es totalmente falso. Que el viaje de Taehyun a Nueva York haya coincidido con el viaje que estas chicas hicieron para presentarse en los Billboards no significa absolutamente nada, puesto que Taehyun viajó para hacerse unas fotos e incluso él mismo dijo que había tomado más para mostrárselas a ARMY. No pueden venir a comparar un chip que ellos mismos inventaron y que tiene cientos de momentos válidos y modificaciones o alteraciones con algo que apenas tiene sentido. Literalmente Taehyun hizo su viaje a Nueva York para una sesión de fotos y a pesar de lo que muchos creían, este hizo un vuelo anticipado dejando todo su equipo que había ido con él en ese viaje para literalmente estar antes del 1 de septiembre que se celebraba el cumpleaños de Jungkook, lo que fue demasiado sorpresa para todos porque teníamos el 80% de fe en que Taehyun decidiera felicitarlo en ese día, ya que aunque no era realmente necesario ni mucho menos quiere decir que las veces que no lo hizo público estuvieran peleados o distanciados, no lo había hecho los años pasados, por lo que no todos esperamos alguna foto o video de ambos. Pero afortunadamente Taehyun nos compartió un video donde Jungkook estaba instruyéndolo para boxear, justo como ambos habían quedado en una de las publicaciones de Jungkook, donde Taehyun le comentó que deberían de boxear en algún momento juntos, dándonos lo que se habían prometido tiempo atrás. Y lo que dejó evidente que nosotros no vivimos en nuestra imaginación como otros fue que Taehyun lo felicitó 2 minutos después de que subió a su camioneta cuando llegó a Corea, no esperándose a demostrar lo prioritario que es Jungkook para él, mucho más llegar a su casa y desempacar, porque ni siquiera había llegado a su destino como para pensar en otras cosas que no fuera felicitarlo por su día. Agregando que en la descripción del video le dijo que entrenaran algún día y que tuvieran un saludable y feliz año con los emojis a un lado, como también la forma en la que se negó a soltar el bolso en el aeropuerto cuando el tipo quería cargarlo por él, y Taehyun se aferró todo lo que pudo y casualmente la bebida que Jungkook tomó con Jin en su live solo se consigue en el extranjero. Gracioso. Sí, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. O incluso porque en la habitación de Jungkook en In The Sub 2, algunos ARMYs que fueron a visitar esta casa, donde se la rentan a las personas con las cosas que los chicos dejaron en sus cuartos, compartieron que en la habitación de Jungkook, este tenía varios cuadros colgados, resaltando que habían fotos de Bam, las pinturas que hizo y cuadros donde Taehyun estuvo presente como un recuerdo especial para él. Es simplemente prioridad.
Así que el día en el que Taehyung verdaderamente diga que sí está saliendo con alguien o al menos dé un indicio de eso, ese día van y lo felicitan porque todos nosotros como fans solo debemos alegrarnos porque está viviendo felizmente su vida. No solamente porque le creyeron a una persona que no tiene nada mejor que hacer más que cobrar por edits mal hechos, pero como se trata de un ship hetero, entonces todo el mundo lo cree sin ponerse a pensar que si estas fotos fueran reales, tuvieran una mejor calidad dado el caso que ambos usan celulares decentes. Si quieren hacer algo bien por Taehyung, vayan y manden correos para que dejen de involucrar de esa manera su vida privada cuando él ni siquiera lo ha permitido. En la descripción podrán encontrar el correo que deben de mandar. Si quieren cambiar algo, háganlo. Pero es importante para que al menos la empresa respalde a quien le ha dado de comer todos estos años. Este mundo no te merece, Taehyung.